Hola amigas y amigos, hoy vamos a hablar sobre los frijoles y sobre los molestos gases. Tema escabroso. Vamos a hacer un análisis científico para poder resolverlo. Clave secreta P2. Evita comer frijoles negros porque les producen gases y porque no puede participar con calma en las reuniones sociales. Bueno, muy mal, porque sepan que los frijoles tienen sustancias que ayudan a la regeneración del hígado, de nuestro tan lacerado hígado. Algunos hasta desarrollan una técnica que consiste en aguantar los gases o soltarlos poco a poco para que pasaran desapercibidos, pero finalmente hacen una cara como que... Y eso desde luego denota que están soltando una paloma, como tratan de hacer una cara de importante. Las personas que gustan comer frijoles y sufren por eso en las reuniones sociales realmente sufren, realmente generan una especie de aislamiento. La gente dice, no te le juntes porque se huele feo. Ahí les van los consejos como evitar los gases y seguir comiendo frijol. Ese es el chiste. Ese es el arte. Primero lava bien los frijoles y luego colócalos en una olla y añádele bastante agua, por decir, para una tercera parte de la olla de frijol ponle 2/3 partes de agua y le añades una cucharada de bicarbonato y un chorrito de aceite comestible, cualquiera, si es de olivo, perfecto, un poquito. Y lo dejas así durante 6 horas. Después de 6 horas hay que escurrir los frijoles, quitar el agua, tirar el agua y volver a llenar con agua fresca y volver a poner bastante agua y dejarlo así, de noche para la mañana. Este proceso va a ayudar a disminuir la cantidad de azúcares complejos, que son los que producen los gases en el intestino grueso de los organismos mamíferos. La segunda regla es cocer siempre en el barro, no cosan en ollas de aluminio o de otros materiales. El cocer en el barro añade ciertos minerales que facilitan la digestión de los frijoles, quiere decir, frijoles cocinados en el barro no solamente tienen diferente sabor, sino también disminuye la cantidad de gases que se producen en nuestro intestino. Tercera regla es añadirle unas hojitas de epazote, o si no tienen epazote pueden añadirle anís, pueden añadirle mejorana, pueden añadirle jengibre, hinojo, cúrcuma, eneldo, orégano, cilantro, laurel, canela, menta, eucalipto. Todas estas plantitas disminuyen la creación de los gases en nuestro intestino. Y la última regla muy importante, aprenda a masticar la comida, aprenda a masticar los frijoles bien, porque si tragamos rápido y entonces esos pasan en manera, digamos, poco digerible a nuestro organismo y generan la cantidad enorme de gases. Ya está la receta y vámonos.